Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos que van a visualizar esta enseñanza maravillosa. Dice, nada hay oculto que Dios no lo sepa. Según Ezequiel 8 del 1, 8 capítulo, según Ezequiel 8 del 1 en adelante. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra que vamos a exponer, Dios mío. Bendice a mis hermanos aquí presentes, Padre. Da fuerza y vigor al cuerpo, a los huesos, a los músculos de mi hermano Luis, Padre, que lo veo debilitado, Padre. Aviva ese cuerpo, aviva, Espíritu Santo, aviva, entra como fuego ese cuerpo, entra, Señor, quebranta la debilidad, quebranta lo que impida, Dios mío, que Él te alabe, que Él te bendiga, Padre. Levántalo, Padre, con fuerza, con vigor, con alegría, con gozo, Padre. Que Él sea un testimonio vivo de los milagros tuyos, Señor. Glorifícate en Él, en su familia, Padre. Para que su familia se preocupe de Él, Padre mío, en grande manera, Dios mío. Gracias te doy. Abre puertas de bendición en la vida de mi hermano Luis, de sus hijos, sus nietos, Padre. Abre puertas de bendición, Padre. Queremos a tu siervo con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas que quieran impedir, Padre, que Él avance en esta carrera, en esta tierra, Padre. Rompe esas cadenas y derrama vigor, fuerza, energía, Padre, deseos de vivir, deseos de cuidarse, deseos, Padre, de ejercitarse, Padre. Gracias te doy en este día y por todos los presentes, Padre. Que tu buen espíritu corra como río de aguas vivas, ríos, Padre, y seamos llenos de fuerza, de vigor, de ánimo, de deseos, Padre, de avanzar. Nada nos detenga, Dios mío, nada ni nadie. Mientras estemos en esta tierra, tu Espíritu Santo nos vigorice, Padre, vigoriza nuestros tuétanos, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Vigoriza, Espíritu Santo. Abre tus manos, hermano, al cielo. Abre tus manos con fe, hermano. Ábrelos en fe. Y dile, lléname, Señor, dile, llénanos, llena este vaso, dígale, llena este vaso, llena de fuerza, llena de ánimo, llena de deseos de avanzar, llena, Dios mío, Arramalaya, ahí te está llenando, hermano, ahí la llave está abierta, tómalo. Arramasacalamasonda la balaya. Gracias, Dios mío. Oh, riba la basacalaya caicoa shocamandi libisalalaya. Ahí se está llenando, hermano. Si tú lo crees por fe, ahí te está llenando, hermano. Ahí te está llenando el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por estos ríos de aguas de vida. Gracias por este avivamiento, gracias por esta fuerza, gracias por esta llenura, Padre. Lo creemos, lo tomamos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Maravillosa presencia para los que creen, hermano. Dice, nada hay oculto que Dios no lo sepa, según Ezequiel 8 en adelante. Vamos a ver qué dice así. Vamos a leer Ezequiel 8, 5 al 6, dice así. Del Ezequiel capítulo 8, versículos 5 y 6 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí, para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Ya? Vamos a ver esto, amados hermanos, a qué se refiere el libro de Ezequiel, que empecé el estudio de este libro nuevamente, amados hermanos. Entonces es un libro maravilloso, hermanos. Son enseñanzas gloriosas. Pero antes, ¿qué es el templo de Dios, hermanos? Encontré un pequeño conceptito que dice es un lugar sagrado donde se rinde culto a Dios y se realizan promesas sagradas.
En cambio, en el Nuevo Testamento el creyente es ese recipiente donde el Espíritu Santo llena ese vaso y donde Él mora en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, hermanos, en Ezequiel capítulo 8 dice, es un capítulo de la Biblia que relata una visión que el Señor dio a Ezequiel, quien era uno de los judíos cautivos en los primeros ataques de los babilonios a Judá. Esta visión les permitió saber a los exiliados de Judá lo que había acontecido en Jerusalén. Y porque, mi hermano, ya Ezequiel, Dios lo llamó al ministerio de profeta estando ya cautivo en Babilonia, amado hermano. Cuando estaba en Jerusalén no era profeta, lo llamó allá. Y amados hermanos, vemos que esta palabra nos va a enseñar que los siervos de Dios, aunque tengan que partir por el juicio de Dios contra los pecadores, siempre los siervos de Dios tendrán la insignia, tendrán la señal, tendrán la bendición, tendrán la ayuda, tendrán el socorro de Jehová en cada una de nuestras vidas. Y así uno tenga que morir, morirá con la bendición de Dios, amado. Hay que conocer la Biblia, hermano. El otro día murió un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, no recuerdo el nombre, y alguien me decía, murió un pastor, mataron al pastor, a su esposa, y mataron a su hijo y a su hija, que estaban comiendo. Y los mataron porque los habían estado extorsionando, según más o menos se supo la noticia. Y amados hermanos, ellos murieron, tenían muchos planes para la obra de Dios, y muchos piensan que mueren a veces por pecado, y no es así, hermano. Cuando Dios ya determina llevarse a una persona, Dios usa cualquier medio, cualquier forma, amados hermanos, para llevarse a esa persona. Y lo importante es que uno no sea el diablo el que planifique, hermano, sino que uno siempre estar orando, Señor, no permita que un carro me atropelle. Si no eres tú que lo permites, el diablo no podrá. Y estar ahí nosotros, hermano, en el vallado. Porque Dios puede permitir, amados, pero cuando no es Dios, no le vamos a permitir al diablo. Tenemos que estar ahí luchar. Porque si no oramos, salimos sin oración, salimos porque el tiempo no nos dejó orar, porque nos acostamos viendo alguna cosa y no tuvimos tiempo para madrugar. Hermanos, está fuera de la cobertura, de la protección de Dios. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros conozcamos a Dios. Cuando usted conoce a Dios, amados hermanos, usted podrá entender cómo es el moverse nuestro en esta tierra. Y dice, en la visión de Ezequiel vio cosas. Mire, Dios no hace nada sin que Dios no nos explique el por qué. Mire, hermano, aquí ya había sido destruida Jerusalén, aquí ya había sido destruida, ya habían pasado muchas cosas, amados hermanos. Pero Dios le quería dar a entender al pueblo que ya estaba cautivo el por qué. Más profundamente, ya le había dicho por qué, pero más profundamente por qué. Ya hemos visto en Jeremías las abominaciones que habían hecho, pero estas abominaciones profundas acá que le revela Ezequiel es para que ellos entiendan que cuando Dios ejecuta sus promesas para juicio y para bendición, Él las va a hacer, hermano, en el momento que Él determine. Entonces dice, en la visión de Ezequiel vio, mire hermano, una imagen idólatra llamada la imagen del celo, que estaba en el patio interior del templo, justo afuera del edificio. Y también vio la gloria de Dios que estaba presente en el templo de Dios en Jerusalén. La gloria de Dios contrasta con los ídolos y la idolatría que Ezequiel vio en el resto de la visión. Dice también que en el capítulo 10 que ustedes pueden leer, se ve la partida final también de esa gloria. Miren, hermanos, Dios mostró, amados hermanos, posiblemente, según los teólogos, piensan que puede ser la idolatría, la imagen de Acera que metió Manasés en el templo de Dios, hermano. Manasés fue un rey perverso que duró creo que más de 50 años, si no me equivoco, y este hombre él fue el que, creo que fue el que partió en dos a Isaías, creo que fue Manasés, y hizo maldades, hermanos, y Dios cuando quiere salvar a alguien lo salva de una forma u otra, y Dios hizo milagros y ese hombre se salvó, pero las consecuencias de su maldad las iban a cosechar sus familiares, su pueblo y todos los que participaron en ello y aún en el pueblo. Porque la Biblia se cumple, hermano. Todo lo que el hombre sembramos, nosotros lo vamos a cosechar. Así nos arrepintamos, así lloremos, así gimamos. Nos va a perdonar Dios, pero va a quedar las secuelas del producto de lo que hemos hecho. Entonces, amados hermanos, el mensaje de Ezequiel habla de la fidelidad de Dios a su pacto, tanto en la ejecución del juicio sobre el pecado, como les explicaba recién, y sobre la bendición y la restauración.
Mi hermano, usted puede leer en el capítulo 9 de Ezequiel. Se ve que hay creyentes que son marcados para preservación. Ellos son los que gimen e interceden por los demás. En el capítulo 9 Dios llama a 6 verdugos, que son seres celestiales que estaban probablemente custodiando a Jerusalén, amados hermanos. Dice, para que ejecutaran su juicio sobre el pueblo que había hecho y guiado a los demás a hacer abominaciones idólatras. Mi hermano, siempre hay seres angelicales, amados hermanos, puestos para cuidar el lugar donde nosotros, aquí en Chile no sé cuál será el ser espiritual que está cuidando Chile, que está protegiendo Chile, hermano. En su casa hay seres celestiales que lo están protegiendo. Usted tiene que alzar su mano y tomar la bendición, hermano. Usted tiene que arrebatarla y pelearla, hermano. A veces el diablo lo quiere atacar de una forma u otra, pero uno tiene que aprender a pelear, hermano. Mientras tenga fuerza, usted pelee. ¿Cómo es la pelea del creyente? No es predicando, hermano. ¿Quién le ha dicho que esa es la pelea? La pelea nuestra es cantando a Dios. Esa es nuestra herramienta de poder, hermano. Adorando a Dios es nuestra herramienta, amado hermano. Por eso, mientras usted tenga boca y fuerza, alabe a Dios, porque el día que ya no la tenga, ya no lo va a hacer. Su alma y su mente va a aprender a adorarlo, amados hermanos. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que esos seres, Dios los levanta, seres angelicales, los levanta, amados hermanos, con espadas desenvainadas para que vengan a cumplir el juicio de Dios, amados hermanos, contra el pueblo pecador, contra el pueblo desobediente. Entonces dice que en Ezequiel 9:4, que habla de la señal en la frente, era para protegerlos de la ira y juicio enviado por Dios a los malvados, que serán muertos por su desobediencia. ¿Ya? Entonces, mire, hermano, vemos que Ezequiel y sus 3 amigos y muchos más fueron llevados cautivos a Babilonia, hermano, siendo ellos justos, siendo gente buena, que intercedían, que sufrían por la maldad del pueblo. Sin embargo, ellos fueron con la marca de Dios y que el rey los eligió, le dijo a estos jovencitos. ¿Quién hizo eso, hermano? Ellos tenían en la frente, dice, la marca invisible del Dios del cielo, la bendición del cielo, la gracia de Dios. Y cuando los vio Nabucodonosor, enseguida dijo, a estos, prepárenlo en la lengua y en las costumbres babilónicas. Prepárenlo para que me sirvan acá en el gobierno. Y amados hermanos, esa es la bendición de Dios, amados hermanos, que tenemos, que nosotros saber, que tenemos que nosotros estamos marcados, hermano. Usted está marcado por el poder de Dios, amado hermano. Miren, los capítulos 8 al 10, que pueden leerlo después, vemos que la gloria de Dios estaba en su templo y que se marchó. Y Dios permitió la destrucción del templo porque en él habían hecho abominaciones. Cuando el templo fue destruido, la gloria de Dios ya no estaba allí, mi hermano. Mientras el pueblo estaba en pecado, estaba adorando a las imágenes, estaba haciendo abominaciones, hermano, Dios estaba allí, hermano. Dios estaba allí contemplando y viendo que en vez de que se lo alabe a él, se lo estaba alabando a las imágenes. Se le estaba adorando a los ídolos. Se estaba haciendo obras pecaminosas, amados hermanos. Y nosotros podemos entender, amados hermanos, que Dios está ahí las 24 horas del día insistiendo. Pasaron los años, un reino, otro reino, los profetas hablando. Y el pueblo no quería entender, hermano, hasta que llega el momento, hermano. Llega el minuto en que Dios se levantó en ese tiempo y se fue, que aquí está escrito. Y también asimismo en el pueblo de hoy, hermano, la salvación no es eterna, es condicional. Muchos piensan que se van a salvar así andan en pecado. No, hermano. La persona que se aleja de Dios y vive la vida de pecado, hay mucha gente que Dios no le va a permitir que se arrepienta a usted en su último momento, hermano. Hay gente que Dios no lo va a permitir porque le dio las 1001 oportunidad para que lo haga. Y Dios, lo que Él dice, eso se cumple, hermano. ¿Qué moraleja hay aquí, hermano? Dice, Dios abandona a una persona cuando ésta persiste en vivir en pecado. Dios abandonó a Jerusalén, a Judá, cuando ellos persistían en la idolatría y en el pecado, amados hermanos. Entonces,
Vamos terminando ya. Dice en el capítulo 11, versículo 19 al 21, si ustedes lo leen en su casa, habla de la promesa de restauración. Dice, antes de irse la gloria del templo en Jerusalén, Dios prometió que les daría un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y anden, para que anden en sus ordenanzas y guarden sus decretos y los cumplan y sean su pueblo y Él sea su Dios. También a los que deseen el mal camino contrario a Dios, les traería el camino que deseen sobre sus cabezas. Dice, amados hermanos, que esta promesa que está aquí en Ezequiel, capítulo 11, 19 al 21, se cumplió. O sea, dice la Biblia y se cumplió en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús vino a morir por nosotros, hermanos, y Cristo murió y Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, amados hermanos, ¿qué hizo Él, hermano? Él prometió que descendería el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, amado hermano, que eran 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte de Cristo, descendió aquella persona espiritual, aquel Dios invisible, el Espíritu Santo, a representar al Padre y al Hijo, que entró en los corazones de aquellos que le abrieron, amados hermanos, de aquellos que se abrieron y lo dejaron entrar, y ahí entró el Espíritu Santo y dio corazones y lo hizo el corazón malvado de piedra, lo hizo de carne, lo transformó, hermano. Usted sabe que cuando usted horna, recién pasamos la fiesta del 31 y de Navidad, ¿qué hacíamos con la carne, hermano? Yo, por ejemplo, a mí me tocó hacer asado en el horno y alinearla, que le pregunté a Katy, a la madre Rosita. Y yo a la costilla le hacía así, unos hoyitos, le hacía unos huequitos. Y lo dejé de un día para otro para que le entre, hermano, le entre el aliño, le entre todo eso. Y amados hermanos, y el horno. Y el horno que hizo, amados hermanos, con el fuego fue ablandando para que esa carne quede suave. Porque a veces nosotros cuando no sabemos, la sacamos y está tiesa, está dura la carne, que hay que partirla, pero cuando la carne ya está en su punto, que ahora he aprendido, está suavecita, usted con la cuchara nomás, la carne se abre. Ese poder que tiene el fuego del horno es el poder del Espíritu Santo, hermano, que abre nuestros corazones a la obediencia de la palabra de Dios. Y que hace que nosotros podamos oír la voz de Dios, hermano. Que hace que nosotros podamos tener paciencia en las circunstancias negativas de esta vida, hermano. Y que nos ayuda Dios. Y como conclusión, hermano, Dios es el gobernante invisible de toda la tierra y que no estará quieto en las soberbias abundantes de los hombres. Actuará a pesar del libre albedrío que les dio. Mi hermano, Dios permite que los hombres tomen decisiones. Y hay hombres que se llenan de soberbia en contra de Dios. Así como ¿cómo se llama este hombre? Que se levantó en el tiempo de Cristo Jesús y que se lo comieron los gusanos. Fue una enfermedad no rápida, duró un tiempito, amado hermano. Porque se ensoberbecían, porque él dio un mensaje y toda la gente lo aclamaba a Dios. En vez de él decir, no es la gloria para Dios, dejó que todos lo adoren y él feliz, soy Dios, porque ellos se hacían llamar dioses. Y Dios no aguantó, amados hermanos, y ahí fue que su mano se extendió y lo mató pronto. ¿Qué nos hace Dios, amados hermanos, llamados? Dios nos llama, dice, a inquirir, indagar, buscar conocimiento de sus mandamientos y estatutos, para que los pongamos por obra y podamos ser marcados con su espíritu y preservados para su gloria. Mi hermano, ayer me contaban de un pastor, de una persona que fue ungido por un familiar que fue mío, lo ungió de pastor, y ayer nos enteramos de que con una caída se murió, y era más joven que yo recuerdo, era más joven que yo, se murió con una caída. Y yo le decía a mi familiar, a un familiar que tengo conmigo, le decía, mi madre se ha caído de cabeza, se ha caído, y esto y el otro, y está viva todavía, es una ancianita que ya está postrada. Y personas jóvenes se caen y mueren, Es porque cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí, hermano. Por eso nuestras vidas están en manos del Todopoderoso Dios, hermano. Amén. Y por eso tenemos que andar, amados hermanos, ahí,
ahí sabiendo que Él ve y escucha todo. No hay pensamiento que se le vaya de sus oídos. Por eso siempre tenemos que estar diciendo, ayúdanos, perdónanos, lávanos con tu sangre, límpianos de malos pensamientos, de mal. Y con esto damos gracias a Dios por esta enseñanza, hermanos. Oremos un momentito, que tenemos 11 minutos para darles paso, a ver si dan un testimonio. Padre, alcen sus manitos al cielo, hermano. Cuando usted la alce, toque la gloria de Dios, hermano. Si no lo puede hacer y no lo sabe hacer, es porque no ha conocido todavía esta parte espiritual, amado hermano. Usted tiene que estar tocando. Aquí yo estoy tocando la gloria de Dios. Tiene que desarrollar, hermano, esa fe, ese conocimiento, hermano. Y toque el fuego de Dios. Y lo va a sentir al tiro, hermano. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, ábrase, mírelo a Dios. Míralo, hermano, a Dios. Míralo, no mires tu enfermedad. No mires tu dolencia. Mira a Dios, desarrolla la fe. Para que cuando no tengas fuerza, esa fe fluya en tu vida. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por lo que van a visualizar esta enseñanza. Que el poder de Dios nos ayude, Padre. Nos ayude a entender, Dios mío, que tú lo ves todo, lo secreto y lo íntimo que hacemos con el prójimo, Padre. Nuestra actitud contra nuestro prójimo es muy importante delante de ti, Padre. Que ayudemos a los demás a entrar a esta salvación. Que no impidamos que otros entren, Padre, a gozar de estas bendiciones gloriosas, Padre. Perdona la iniquidad de nuestras familias, que vemos esos pecados muchas veces, Padre. Y en nosotros mismos quizás algún día hubo, Dios mío. Perdona, Padre, y lávanos con tu sangre. Nos ponemos en la brecha a interceder, Dios mío. Intercedemos por tu amor y tu gracia y tu poder, Dios mío. Sabemos que tus juicios vienen contra aquellos malvados, Padre, sean nuestras familias. Danos fuerza para soportar cuando tú decidas castigar a nuestros hijos, llevártelos, Padre, por su soberbia. Danos la fuerza para resistir, Padre, aquello que vemos que se vislumbra, Dios mío. Malaya. Mala masa malaya. Pero si pudieras cambiar ese corazón malvado en un corazón de carne, te agradeceríamos, Padre, con el alma. Dios mío, gracias, porque tú eres nuestro Padre y tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos presentes, bendice a todos, Dios mío. En este día gracias te damos por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahí les dejé tiempo, hermano, 9 minutos para que den testimonio. ¡Dale! Más Rosita. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene algo